Hola, buenas tardes. Dicen que querer es poder y es una frase que no me convence mucho, la verdad. Eh, no, no en este mundo, precisamente. Y cuando digo en este mundo me refiero a ese sistema débil, vulnerable, inconstante que hay y que nos rodea y en el cual nos movemos. También se dice que si crees algo con mucha fuerza, con todas tus ganas, pues se cumple. Tampoco me convence. No me convence nada, nada de nada. El querer algo con muchas ganas no es sinónimo de que vaya a ocurrir. Y por mucho que yo quiera o por mucho que yo crea algo, pues no existe la magia. No existe el dominar las situaciones, las circunstancias, los contextos, el porvenir, con mis deseos, ni con mi voluntad, ni con mis creencias. Pero sí que existe Dios. Y dirás, bueno, pues menuda opción que nos da, ¿no? Sí, es una opción y yo la decido. Dios existe. Y no existe el que yo pueda modificar el futuro ni los sucesos con mi voluntad, ni mis deseos. Y a raíz de ahí ya comienzo una reflexión que es la de una mujer que creyó de tal forma que consiguió modificar su porvenir. Pero ahí está el misterio. ¿Qué es lo que creyó? ¿En quién creyó? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Vamos a verlo. Bueno, he dicho que creo en Dios, que Dios existe, y eso fue lo que creyó esta mujer, que os voy a comentar, y fue lo que quiso y lo que alcanzó. Ella lo creyó de tal forma y de tal manera que acabó lográndolo. Acabó logrando a Dios para sí misma, para su vida. Y descubrió que Dios la había logrado a ella primero. Uno de los mejores encuentros con Jesús que más me conmueven son este caso de Jesús y la mujer sirofenicia, una mujer llamada o reconocida así por su procedencia geográfica, ¿no? Zona de Fenicia y concretamente de la zona de Tiro y Sidón y tierra de Canaán. También en el Evangelio de Marcos, esto lo vemos en Mateo capítulo 20, en Mateo capítulo 15 y después también en el Evangelio de Marcos también se refiere a ella como mujer cananea. Bueno, el contexto de lo que os voy a contar se desenvuelve en un momento en el que el Señor había enseñado acerca de las cosas que contaminan al hombre, porque se habían metido con los discípulos del Señor y habían dicho, mira, tus discípulos comen con las manos sin lavar y hacen ciertos ritos que no cumplen como hacen los judíos normalmente, pues, por ejemplo, el lavarse las manos antes de comer. No al estilo de higiene, sino ritualista, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay cosas que contaminan al hombre, contaminan en el sentido de que son pecaminosas y influyen negativamente en el hombre. El Señor les enseña que nada de lo que entra por la boca, te lave las manos o no te lave las manos, contamina espiritualmente al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, la envidia, los celos, las contiendas, los enfrentamientos, etc. Bueno, ese es el contexto en el que ahora comienza este encuentro con Jesús. Era una mujer extranjera, ajena a la nación de Israel. Los que no eran de Israel se le llamaban gentiles, así que no formaba parte de lo que era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo que escogió Dios, era Israel, y ella no tenía que ver con ese pueblo. Pero ella tenía una necesidad, un sufrimiento, algo que la estaba amargando, era una situación de su hija. Dice el Evangelio que la hija padecía una posesión demoníaca
y clamaba a ella por esa situación, lamentaba profundamente en su alma. Era un dolor horrible para ella ver a su hija así. Bueno, ella entonces sabe de Jesús, conoce de ese judío de Nazaret llamado Jesús y sabe de sus pasos. El Señor se había acercado por su zona, por la zona geográfica de donde ella vivía, por Galilea. Él siempre se acerca al primero. Él es el que se pone a mano, Él se pone a tiro, se pone al alcance nuestra. Y ella aprovechó sin dudar y acudió hacia Él. El Señor no se mete en la casa de ella, el Señor no invade tu zona privada, es el ser más respetuoso que hay en toda la creación, en todo el universo, tu propio creador. Y respeta tu zona personal, no la invade, pero se acerca. En ti está la reacción, ¿verdad? En mí está la reacción, en ella estaba la reacción. Y la reacción fue ir a Él, ya que está aquí al alcance, que no tengo que recorrer miles de kilómetros ni traspasar continentes, sino que simplemente con avanzar un poco, Él se me ha puesto ahí a tiro. Voy a por Él. Pues acudió a Él y lo tuvo claro. Si hay alguna salida en este mundo, si hay alguna oportunidad, algún poder, algo que en lo que yo pueda confiar realmente, por fin, después de tantas opciones que he buscado en esta vida y que ninguna me ha satisfecho, esa es Jesús de Nazaret. Así que, acercándose, ella clamaba tras de él y los apóstoles, los discípulos, a grandes voces. Ahora, fijaros qué tremendo. La reacción de Jesús es impactante. Jesús la ignora, no contesta, no dice nada. Aparentemente la ignora. Es un aparente desprecio, es una aparente actitud de frialdad, de insensibilidad incluso, ¿verdad? Porque hay alguien que está clamando, dando voces: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo una hija que está gravemente atormentada. El Señor no le hace caso, no le contesta, no la mira ni siquiera. Pero era aparente hacia nuestra visión, hacia nuestra forma de ver. No era real esa manera de ignorar, no era realmente ignorarla. Ya lo veremos, qué era lo que estaba sucediendo. Era más bien gestarse todo un proceso que acabaría elevando la fe de esa mujer a un plano visible para todo el mundo y para la gloria de Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo. Se estaba gestando un proceso que no lo vemos nosotros ahora mismo, lo veremos al final. Ahora mismo lo único que vemos es indiferencia, frialdad, ignorar a esa mujer, que nos resulta un poco duro, ¿verdad? El versículo 23 nos dice, del capítulo 15 de Mateo, nos dice que los discípulos se muestran incómodos, ¿verdad? Por un lado, que Jesús no responde, no dice nada. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué cosa más extraña? El Señor nunca ha reaccionado así. Cada vez que alguien ha acudido a Él, el Señor siempre ha estado pronto para responder, para mirar, para acudir, para hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Por otro lado, era incómodo pues porque la mujer va junto a ellos dando voces y les avergüenza. Seguramente se están sintiendo avergonzados por el espectáculo. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Pues decirle al Señor: Señor, despídela, haz algo, venga, o le contestas o la despides, despídela, ¿no? Y que nos deje ya en paz, que esto se acabe, lo estamos pasando mal, esta situación nos incomoda. Pues sí, hay situaciones que nos incomodan a los demás, pero son necesarias que se den. A mí me incomoda que pasen muchas cosas, pero el Señor conoce la situación, contempla la situación y para algo existe esa situación. Yo no soy quien para decir que esto acabe ya. Solamente tengo que esperar qué es lo que el Señor quiere. El versículo 24 es el comienzo de un momento bastante duro. Antes vimos la frialdad, la indiferencia, el vacío de esa ignorancia, ¿verdad?, que del Señor hacia esta mujer. Pero tras la petición de los discípulos: Señor, haz algo, despídela, Jesús interviene. ¿Y cómo interviene? Madre mía. La intervención asombra por la sensación que da de distanciamiento. Parece que está situando a la mujer
a una distancia no solamente física, sino social y étnica, podríamos decir. Porque el Señor le contesta, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Yo vengo a mi pueblo, a lo mío, que es Israel, a los judíos. Pero esa respuesta ya hubiese producido en nosotros, en muchos de nosotros, una reacción bastante díscola, ¿no? Por lo menos. La actitud de ser ignorada hubiese sido medianamente tolerada. No mucho, no nos gustan que nos ignoren, pero esta respuesta ya, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, bueno, los demás ¿qué pasa? ¿Y los demás que no somos nada, no somos nadie, no importamos? Bueno, esta mujer no reacciona de forma lógica, así que lo que hace es insistir. Lo lógico es que se hubiera dado media vuelta y hubiese dicho, pues vete tú con los tuyos, que eres un racista y un xenófobo. Pero ella insiste de una forma un tanto extraña en el comportamiento, en la actitud ante esa situación dura, ¿no? Además, su insistencia no es en un plan pesado, ni exigente o demandante, sino es una insistencia en humillación. Ella se postra a los pies del Señor y ruega, Señor, socórreme. Así que asombra enormemente ese comportamiento de esta mujer. Así que Jesús tiene en ese momento a una mujer a sus pies, rogando ser socorrida, después de haberle seguido pidiendo ayuda a voces, con intentos de despido por parte de los discípulos y de sus seguidores, con una respuesta poco consoladora por parte de Jesús, y ante eso Jesús da una respuesta más ante esa postración y ese ruego de Señor, socórreme. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Pues le dice, por segunda vez, la segunda vez que se dirige a ella es, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Antes de nada vamos a pensar en la frase tal cual. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿La frase es correcta? Yo creo que hoy en día hasta se dudaría de ello, ¿no? De si esa frase está bien o no, en el sentido animalista y de ciertos demagogos, pues seguramente se podría atacar esa afirmación. Pero dentro de una mente más o menos equilibrada y sana, pues yo creo que no hay duda de que a un hijo se le atiende antes, o se le debe atender antes, que a un perrillo que pase por el lado del hijo, y si hay un cachito de pan, pues y el hijo necesita comer, se le va a dar el pan al hijo, y el perrillo pues se va a tener que buscar la vida de otra forma. Así que si hay para todos, pues muy bien, pero si hay que decidirse, se decide uno por el hijo, ¿no? Así que la frase tal cual tiene su sentido y su lógica. Pero ahora vamos al momento de la frase, ¿no? Deja paralizado, la verdad. Al menos al lector, al espectador que estuviese allí, o a mí mismo, me deja paralizado, ¿no? Vaya respuesta que le da a una mujer postrada. Sin embargo, ya veremos que a la mujer no la paraliza. La respuesta del Señor es cortante, es distante, incluso ofensiva, podríamos decir, para muchas personas. Para ella no lo fue, insisto, y lo adelanto, para ella no lo fue. Pero lo primero que se viene a la cabeza cuando lee uno esa declaración del Señor es qué barbaridad, ¿no? Qué crueldad, ¿no? No solo la rechaza, sino que la está insultando incluso gravemente, la llama perrilla. Bueno, ya sabemos que cuando nos encendemos y saltamos de indignación, llevamos las interpretaciones de las declaraciones o de las frases que se dicen, las llevamos a un extremo o al peor extremo, ¿no? de la interpretación, que no es poco, ¿no? Es decir, se podría decir, que no es poco, que la había comparado con una perrilla, o con las perrillas, los perrillos, ¿no? Pero como estamos tan encendidos de indignación por ese trato que le ha dado,
vamos a cargar más delito en la persona y en el asunto, ¿no? Y vamos a decir que no es que la ha comprado con la perrilla, es que la ha llamado perrilla. Solemos hacer así, ¿no? Normalmente en nuestras interpretaciones de los sucesos cuando estamos muy enfadados. De tal forma que al decirlo así ella queda como más ultrajada, no es lo mismo que la compare con una perrilla, a llamarla a ella perrilla, así que a ella cargamos más las tintas, ¿no? Y queda como más ultrajada ella y él como más ofensivo, como somos, ¿verdad? No se trata de suavizar ni de blanquear una situación, simplemente se trata de cómo es nuestra forma de ejercer juicio y justicia. Si estás muy enfadado, agravas la situación, agravas la frase, ¿no? No te conformas con ser justo en el peso que tiene el asunto de forma justa, sino que lo aumentas. Pero bueno, volvemos al asunto. La situación se ha vuelto realmente dura y tensa, pero después de algo así, no sé cuántas personas, de 1000 que hubiesen, habrían seguido a Jesús o le hubiesen dicho una sola palabra más. Sin embargo, aquí hay un 100%, es decir, una, que es ella, de una, que después de recibir ese trato, continúa. ¿Y cómo continúa? Mirad, las dos respuestas de Jesús habían dado a entender que él era un judío que había venido a socorrer a su pueblo, a los judíos. Y en su última respuesta, hasta se puede interpretar como si hubiese una clase más elevada entre los judíos y los no judíos. Esto lo entendió la mujer perfectamente cuando le habla con el ejemplo de la mesa y los perrillos. Y lo maravilloso es que, aún habiéndolo entendido, respondió, y nuevamente digo, ¿y cómo respondió? Y la respuesta fue la siguiente: sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no ha cesado de decir señor, y quiero decir que pocas bocas como la de esa mujer han pronunciado con tanta dignidad ese título de señor, y me conmueve y me asombra y me estremece. No sé qué sensaciones ni qué sentimientos ni qué pensamientos os vienen a la cabeza y al corazón cuando leéis este pasaje, este relato, pero a mí me deja en una especie de éxtasis espiritual y mental. Lo que sucede a continuación es la respuesta a todo el enigma de este pasaje, el resultado perfecto. Es el objetivo que Jesús pretendía desde el principio y es lo que debe quedar marcado a fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes, para provecho espiritual de todo el relato entero y poder ser así bendecidos con ese relato y beneficiados por esta historia. Mirad, Jesús, el Hijo de Dios, exclama: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esto es el Evangelio, con mayúscula lo digo, esto es el Evangelio. Esto es lo que Dios pone delante nuestra para que conozcamos, para que entendamos. No es posible hacer más fácil ni más entendible el pensamiento, la voluntad ni los caminos de Dios. Más fácil que esto, yo creo que pocas veces lo vais a tener. Esto es evangelio puro. Amigos, Dios demanda de cada uno de nosotros fe. Fe es lo único que Dios demanda del pecador, y a partir de ahí arranca ya todo un proceso en la persona y en su relación con Dios. Pero la fe es el primer paso que la persona debe dar para con Dios. Dios da el primer paso. Siempre Dios es el que da el primer paso. Se acerca, se pone a tu alcance, como decíamos al principio, y lo hace para salvarte, para socorrerte, ofreciéndote todo lo necesario para que seas salvo. Pero ante eso, ante ese acercamiento, ahora te toca a ti dar el paso decisivo y crucial, el de la fe.
Pues este relato lo que hace es enseñarnos qué es la fe realmente y cómo actúa la fe. La fe verdadera, la auténtica, la que Dios demanda, la que enseña la Biblia y que es eficaz y que realmente demuestra que hay un corazón convencido y decidido, es la que actúa de esta forma que hemos visto. Y sí, porque la fe no se ve, la fe no se oye, la fe no se pesa, no se mide en metros, ni litros, ni grados. Yo puedo ir por la vida diciendo que tengo mucha fe y me puedes creer o no, porque la fe no se ve. Igual que puedo ir diciendo que tengo 1.000.000 de euros en el banco y me puedes creer o no, porque no conoces ni has visto mi cuenta corriente del banco. Ahora tú me puedes ver con unos andrajos y unas alpargatas destrozadas, o me puedes ver conduciendo un Ferrari, aparcándolo junto al yate que tengo en el puerto. De forma que hay evidencias que hablan mucho más que las palabras. Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de esa mujer. Los demás no lo sabían. Jesús sí. Sabía perfectamente de su fe y del alcance de esa fe. Jesús lo sabe todo. Los que no sabían nada eran los que estaban allí, alrededor de ella. Ni nosotros tampoco sabemos lo que había en esa mujer. Pero es que seguramente ni ella misma sabía cuánta fe había en ella y hasta dónde era capaz de llegar por Jesucristo. Y ahí está, ya la vemos, ya se ha demostrado, ahí queda patente, garantizada por sus hechos. Ella no está diciendo tengo 1.000.000 de euros en el banco, ella está con su Ferrari aparcándolo al lado del yate. No sé si entendéis la ilustración. Habían evidencias de la riqueza de su fe. Así que Jesucristo, con esta actitud aparentemente tan hostil hacia la mujer, tan cruel, tan fría, tan distante, tan lo que queráis decir, lo único que pretendió fue dejar de manifiesto para testimonio de todos los que estaban allí y para testimonio a nosotros que lo leemos hoy y a todas las generaciones que hagan falta, es que esa mujer era ejemplo de fe y como ella deberíamos de ser todos a la hora de buscar a Dios. Mirad, amigos, cuando algo vale tiene cierto valor y cuando tienes claro que lo vale, no hay nada que te suponga un estorbo o un obstáculo para desear lograrlo. Si me dicen que al final de la calle hay un maletín con 85 millones de euros, digo eso porque hace una semana le tocó 85 millones de euros en el Euromillón a alguien de por aquí de este país. Pues si a mí me dicen que hay al final de la calle hay un maletín con 85 millones de euros y que está allí disponible para que yo lo coja y si lo cojo es mío, si tengo claro que eso es así, si estoy convencido de que eso es así, iré a por él. Y ya puede cruzarse lo que sea en mi camino, que voy a emplear todo mi esfuerzo. Ya se me puede cruzar un coche, que si tengo que saltar por encima salto. Se me puede salir una serpiente, le meto una pata en la boca a la serpiente y sigo hacia el maletín. Y si se me cruza uno con una navaja, nos liaremos a puñetazo o lo que haga falta. Pero yo voy a por el maletín tiene 85 millones de euros, me va a resolver la vida. Y lo tengo claro, y voy a por él y no hay nada que me estorbe. Porque me resuelve la vida, 85 millones de euros, ¿no? Hablando humanamente y materialmente. Así que voy a emplear todo mi esfuerzo, voy a tragarme mi orgullo si hiciera falta, voy a sacrificar mis escrúpulos, si los tuviese, tengo que pisar un barrizal lleno de estiércol, pues lo pisaré, por mucho asco que me den, pero los 85 millones de euros merecen la pena, ¿no? Pues esta mujer tenía claro una cosa. Había algo para ella que valía lo suficiente como para tragarse su orgullo, su honor, su vergüenza, su escrúpulo y todo lo que le supusiera un inconveniente o un obstáculo en el camino.
merecía la pena lo que ella quería alcanzar. Y lo merecía hasta agotar la última gota de oportunidad que quedase en el vaso. Ah, que me ignora, no importa, yo sigo insistiendo. Que me tomas por menos que los judíos, no me importa, yo sigo insistiendo. Que parece que me estás comparando con los perrillos o las perrillas, no me importa, llámame perrilla si quieres, o compárame con una perrilla, yo sigo insistiendo. Porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amigos, ¿seremos capaces de entender la importancia, la grandeza, el valor de Jesús, de su persona y de su amor hasta ese nivel? ¿Somos capaces de entender lo que decimos cuando decimos que Dios se hizo hombre, que Jesús es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios se humilló por nosotros? ¿Cuánto vale eso? ¿Millones de euros? Mirad, ni el universo entero vale un solo comino comparado con la persona de Jesucristo. ¿Cuánto no insistirías? ¿Cuánto no insistiría yo por Él? Muchos son los que encuentran motivos para no creer. Y muchos son los que creen y encuentran motivos para abandonar. Cuando uno está en la iglesia, sobre todo en congregaciones evangélicas donde hay más relación personal entre los creyentes, y empiezan las dificultades, los tropiezos, los inconvenientes. Es que no me ha mirado bien tal, es que me ha saludado de tal manera, es que no me han dejado cantar en el coro, es que a mi hijo le han dicho que no puede ir aquí, es que el pastor ha dicho tal cosa o lo he visto haciendo tal cosa, es que. Si conociésemos el valor de Cristo, una décima parte de lo que lo conoció aquella mujer cananea, extranjera, no habría ni uno de esos esques que valieran. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuánto vale? ¿Vale tan poco como para que si me miran mal yo diga todo esto ya no merece la pena, yo me vuelvo y me voy al mundo a hacer lo que me da la gana otra vez y me desentiendo de Jesús y de su palabra? Es que como me han saludado de mala manera, pues es que todo esto es mentira, todo esto no vale la pena, todo esto es basura y me vuelvo a mi vida antigua. O ni siquiera doy el paso de querer ni empezar una nueva vida con Cristo porque he visto que, y es que aquel, y es que aquella. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué ves en Él? La respuesta a la pregunta de cuánto vale Jesús para mí no la va a determinar las palabras. Vale mucho, vale muchísimo, es mi vida. No, las palabras se las lleva el viento. Lo que determina el valor de Jesús es la entrega personal de cada uno. Y esa mujer lo entregó todo por Jesús. Toda ella entera, tirada a los pies del Señor, por tercera vez rogando humillada: Señor, socórreme. Y la respuesta fue maravillosa: oh mujer, grande es tu fe. En todo Israel no había hallado una fe como la de ella, una extranjera cananea, ajena a toda la palabra de Dios, a toda la ley de Moisés, y dio una lección de fe a todo el mundo. Yo quiero ser como ella. Que el Señor os bendiga. Buen día.